Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos al análisis de este volante Acer Racing McLaren Artura Ultimate, una auténtica salvajada de volante y del cual os quiero enseñar todas sus características. Vamos allá. Si hablamos sobre las características principales, encontramos un volante de 300 milímetros con empuñaduras en goma, cuerpo por supuesto de aluminio para una mayor rigidez y a cada lado 7 botones retroiluminados, 2 funky switch, 2 rotaris también a cada lado y 2 botones que pueden ser utilizados tanto como botón de posición como de rotary. De esto ya os hablaré más adelante. Además encontramos una pantalla de 4 pulgadas con 21 LED, 15 superiores y 3 a cada lado. Si vamos a la parte trasera, encontramos las dos levas de cambio, dos levas supletorias que pueden ser utilizadas para cambio también o para lo que cada uno quiera, y las levas de embrague. Otra característica bastante interesante de este volante es que tiene compatibilidad directa con ASETEC, así que como veis yo aquí tengo mi QR para mi base sin tener ningún cable por medio. En breve os enseño cómo funciona este tema porque es algo bastante interesante también. Como os decía, una de las funciones que me encantan de este volante es que con el QR de ASETEC simplemente tengo que colocarlo en su sitio, dejarlo caer un poquito y el volante está funcionando, y eso para mí es una auténtica maravilla. Es lo más cómodo que pueda haber y es algo que me enamora absolutamente. El volante funciona de forma directa con SYNHub para todo tipo de configuraciones, lo cual es genial. Simplemente tenemos que ir a Devices, añadir un nuevo dispositivo y buscar el volante Acer Racing Artura Ultimate. Para configurarlo, muy sencillo, es todo muy fácil, ¿vale? En la primera sección, que es en la de LCD, podemos elegir qué dashboard utilizamos. Personalmente, yo para iRacing recomiendo Lovely Dashboard, pero bueno, aquí simplemente podríamos elegir el que nosotros queramos o el que más nos guste. Hay un poco mil opciones. Mi recomendación, sinceramente, es el de Lovely Dashboard porque es el que a mí me da más información para iRacing. Además mantiene esta pantalla en espera que me parece bastante chula. Por supuesto, desde esta barra podemos elegir la intensidad que queremos para la pantalla, desde apagarla hasta iluminarla al máximo. Y si vamos a la sección de los LED, encontramos dos cosas, ¿vale? Por un lado, los LED de los botones y por otro lado, los LED del dashboard. Para todo esto, como veis aquí, en la zona de la barra superior podemos gestionar que se vean más o menos, y luego lo podemos también hacer de forma individual. Si pensamos en las luces de los botones, tenemos varios perfiles, como siempre. Podemos editar el perfil o simplemente elegir el que nosotros queramos. Si elegimos el que viene por defecto, veréis que lo que hacen es una especie de arcoíris, digamos, o esta especie de movimiento diferente entre cada botón, o entre los botones. Y luego, si nos vamos a los presets estáticos, podemos elegir diferentes presets, pero para ello tendríamos que ir de nuevo a la sección de Buttons Lighting y en los perfiles crear uno nuevo, ¿vale? Yo ya lo he creado, entonces simplemente lo cargo. Y a partir de aquí, si nos moviésemos entre los diferentes presets, podríamos elegir uno u otro. Cualquiera de estos presets se puede modificar de tal manera que pongamos el volante 100% a nuestro gusto. Si, por ejemplo, el botón, no sé, del limitador, en mi caso, en vez de quererlo en rojo, lo quisiese en verde o no sé, o en morado, pues simplemente elegiríamos aquí un color diferente y ya está. Podemos ponerlo 100% a nuestro gusto y modificar cada botón de forma individual. Yo lo voy a poner en rojo porque es el limitador y porque es el preset que he creado y que me gusta. Aquí ya cada uno de vosotros puede hacer lo que buenamente quiera.
En el caso de los LED, un poco lo mismo, ¿vale? Podemos elegir en el Profiles Manager el básico que viene con Acer, ya viene con un perfil, pero en mi caso recomiendo utilizar siempre para iRacing, yo hablo de iRacing porque es el simulador que suelo utilizar, el de Joeb. Los LED de Joeb están en su Discord y podemos encontrar, pues eso, los LED perfectamente actualizados y que vayan de forma simultánea con cada coche en iRacing. Además, te permite seleccionar diferentes perfiles, como veis, perfiles me refiero a nivel de luces, como veis yo tengo seleccionado el 3-15-3. ¿Por qué? Porque tengo 3 luces a un lado, 15 superiores y 3 al otro lado, de tal manera que ajuste todo perfecto, ¿vale? Esto sería la zona de los LED, y si vamos a los controles, yo personalmente siempre recomiendo asignar un botón para pasar a la siguiente pantalla del dashboard o a la anterior. Todo esto es lo que gestionaríamos desde dentro de SynHub. Además, Acer Racing nos proporciona su propia aplicación en la que poder cambiar algunos de los parámetros del volante. Os lo enseño. En la sección de configuración podemos elegir qué leva de embrague es la dominante, si la izquierda o la derecha, o si preferimos utilizarlas como acelerador y freno. Además, podemos cambiar desde este slider el punto de mordida de nuestro volante o crear, pues eso, alguna zona muerta tanto en la parte superior como en la parte inferior de la leva de embrague. ¿Qué más cosas os puedo enseñar por aquí? El tema que os hablaba de los rotaris centrales estos, ¿vale? Tienen varias opciones, pero os voy a hablar de 3 en concreto. Podemos elegir permanente, pulsada y encoder. Encoder básicamente es que hacia la derecha es subir un parámetro y hacia la izquierda bajar el parámetro, como puede ser el break bias, ¿vale? Ahí, bueno, lo elegimos como si fuesen 2 botones, normal y corriente. Modo permanente. ¿Qué es el modo permanente? El modo permanente es que, como veis, este rotari, por así decirlo, va del 1 al 12. Podríamos ponerlo en 12 posiciones. Siempre quedaría marcado, si vamos al 9, por ejemplo, siempre quedaría marcado el 9 en nuestro volante o en nuestra pulsación. Y si seleccionásemos la opción Pulsed, es que básicamente cuando vayamos al número 11 va a hacerse una pulsación de ese botón en el simulador, en el 12 otra, en el 1 otra y así hasta 12 pulsaciones. Yo personalmente esta opción no la utilizo demasiado, así que seguramente encoder para mí es la mejor opción. Además, aquí en la sección de button mapping podemos ver, pues eso, un mapeo de todos los botones y podemos hacer algunas modificaciones a nuestro gusto. Por cierto, no es necesario que vayamos a este programa de Acer Racing para cambiar el punto de mordida de nuestro volante. Si pulsamos el funky switch derecho durante un segundo, veréis cómo se activa esta luz y cada giro de ruleta que hagamos hacia la derecha aumentará un 0,1, cada giro que hagamos hacia la izquierda disminuirá un 0,1, pero aparte, si movemos hacia la derecha el funky izquierdo subirá un punto completo en punto de mordida, y si lo movemos hacia la izquierda disminuirá un punto completo. Simplemente cuando queremos grabar nuestro porcentaje mantenemos otro segundo pulsado, se desactiva esa luz y ya hemos salido de ese punto de configuración de leva de embrague. Otro aspecto curioso es que Acer nos proporciona una serie de diferentes cabezales para los botones para configurarlos 100% a nuestro gusto. Si quisiésemos cambiarlo, simplemente tendríamos que quitar este recubrimiento previo con los tornillos que se ven aquí. Saldría esta tapita y ya podríamos acceder a nuestros botones. Para sacar cualquiera de los botones, simplemente con esta herramienta que también te proporciona Acer, en el hueco que tiene el botón haces un poco de palanca y sale, y metes el que tú quieres por presión. Luego vuelves a poner la tapita y listo. Un sistema súper sencillo y súper funcional. Sabéis que a un volante tan bonito yo no soy muy fan de ponerle pegatinas, pero bueno, si queréis, sabéis también que en la caja vienen un montón de pegatinas para poner a todos los botones y configurar vuestro volante a vuestro gusto. Como sabéis, mi base es Asetec, así que me interesaba mucho ponerle un QR Asetec. Lo que no me esperaba era semejante barbaridad. Y es que, además de, por supuesto, poder utilizar el cable normal para conectar por USB
el volante al PC y utilizarlo con cualquier base, tiene este USB-C para conectar de forma nativa el QR ASETEC. El QR ASETEC ha tenido una pequeña modificación en esta versión que proporciona Acer Racing, y en vez de salir un USB normal del lado, directamente de forma interna, ahí lo podéis ver, aparece, ahí lo vais a ver de forma quizá un poco mejor enfocada, llega el USB-C, que simplemente lo tengo que meter en la parte interior del QR y conectarlo a la parte trasera de mi volante Acer y atornillar el QR de tal manera que no se ve ni un solo cable por fuera, lo cual es genial.